Hola amigos, amigas, soy Rubén de Maceda Adventures Channel una vez más con todos ustedes. Hoy les traigo algo diferente, pero también muy real. Durante 7 días seguidos me enfrenté a jornadas laborales extremas, con horarios partidos, noches en vela, pocas horas de descanso. Pero no fue algo improvisado. Lo planifiqué como un experimento personal en los que ponía a prueba la resistencia física y mental. Apliqué métodos usados por profesionales en situaciones de alta exigencia, desde personal de seguridad y emergencias hasta exploradores y viajeros extremos. Este vídeo no busca glorificar el agotamiento, sino mostrar que con preparación, estrategia y disciplina se puede atravesar una semana muy dura sin poner en riesgo la salud ni la seguridad. Para este reto utilicé una combinación de 2 sistemas de descanso respaldados por estudios y usados en entornos profesionales reales. Primero, los bloques de 90 minutos. El cuerpo humano duerme en ciclos que duran aproximadamente 1 hora y media. Eso es algo que está científicamente demostrado. Y cada ciclo incluye 3 fases: el sueño ligero, sueño profundo y el sueño REM. Despertar al final de un ciclo reduce el atontamiento y ayuda a rendir mejor, incluso con menos horas de sueño encima. Segundo, el sueño polifásico, que son pequeñas siestas de entre 15 a 20 minutos distribuidas a lo largo del día. No llegas al sueño profundo, pero sí recuperas la alerta y energía para seguir funcionando. Combinando ambos métodos, puedes mantener el rendimiento durante jornadas muy exigentes, sin llegar a un agotamiento peligroso. Sin embargo, esto no es algo que debas hacerlo todos los días, ni para prolongarlo más allá de 5 a 7 días seguidos. Si no se planifica bien, o si no conoces tus propios límites, puede convertirse en un riesgo serio para tu salud. Los síntomas de alerta son muy claros: mareos, visión borrosa, temblores involuntarios, falta de coordinación, confusión o dificultad para hablar, o microsueños mientras estás despierto, es decir, pequeños lapsos de tiempo en los que no recuerdas qué es lo que ha pasado en ese momento. Si detectas 2 o más de estos síntomas, ese es el momento de parar, dormir al menos 6 horas seguidas y recuperarte antes de continuar. Y recuerda, la preparación te protege y la imprudencia te puede dejar fuera de combate. Para lo que vamos a hacer, hace falta cuidar mucho la alimentación de anticipado, así que, bueno, nos hemos asegurado de que sencillamente no va a faltar. Hola, muy buenos días a todos. Ya empezamos el lunes y empezamos esta dura prueba que les voy a enseñar. Que espero que sirva a más de alguna persona que se encuentre en la situación que hemos descrito antes. Es un vídeo que pretende no solo ser educativo, sino ser útil para más de una persona. Vamos allí. Només el 15% de nois i noies a partir de 12 anys fan activitats de lleure educatiu a l'estiu. Asun Hill, responsable de la campanya d'estiu de Fund Esplai, diu que aquest descens coincideix amb el pas a l'institut. Lo que debes hacer lo primero es darte por lo menos un primer chute de cafeína por la mañana. Un café estratégico a la hora de levantarte y desayunar. Es importante hacer esto. Y después un último café antes de ir al segundo turno de trabajo. Y tener un pequeño tiempo de relax, escuchando una radio, entreteniéndote quizás con algo en el teléfono, poco antes de
ir a hacer tus actividades. Aquí te enseño mi desayuno para el lunes, para el día que estamos empezando. Pequeño entretenimiento, es importante tener un buen estado mental. Café, una pequeña tortilla con pan, para poder empezar fuerte el primer día de esta jornada. Y ahora en este primer día te voy a mostrar una parte importante, que es la alimentación y la hidratación. Da igual si es en verano o es en invierno, es importante beber agua, hidratarte para soportar una jornada extrema como esta que vamos a enseñar. Y en alimentación, al menos durante el verano, alimentos como el yogur con un poquito de azúcar para tener algo de glucosa en la sangre te va a ayudar bastante. Bien, tenemos que entrar a las 8:45. Mírate la hora. Tenemos la temperatura afuera, 25 grados, que está fresco. Esto va a ayudar a resistir. Pues empezamos ya la jornada. Bien, ya estamos. Hemos acabado a 35. Perdón, a 45. A 14:45 hemos acabado. Y ahora nos estamos dirigiendo hacia el vehículo para ir rápidamente a descansar, a empezar nuestro primer ciclo de hora y media. Ya estamos en el vehículo. Te voy a enseñar la hora para que veas que no es un engaño. Y a partir de ahora, en horas del día, me vas a ver mucho usar lo que son las lentes oscuras. Esto es un pequeño truco que te va a ayudar bastante a la hora de agarrar sueño. Bien, ahora ya aparcamos el vehículo, vamos llegando a casa. Es muy importante el truco este que estoy utilizando de lo que son las lentes oscuras, para evitar que el cuerpo se te active más de la cuenta, por el hecho de que, claro, de que la luz solar te penetra en la vista. Eso te puede dificultar las cosas a la hora de hacer la siesta o de hacer el ciclo de sueño de 90 minutos. Es lo que tenemos que hacer en este momento. Llego ahora sin perder tiempo, pongo a calentar la comida. Ya la tengo preparada de antemano. Y mientras tanto, aprovecho mi tiempo para ir haciendo otras cosas. Y ahora la comida. Aproveché el tiempo mientras dejaba yo calentar la comida. Me cambié un poco de ropa. Es importante dejar respirar la ropa para el siguiente turno que vayas a hacer. Te muestro la comida. Hay que procurar que sea sencilla, pero también contundente y fresca. Y no hay que descuidar la hidratación, no descuidar el agua. Ahora mismo estamos, para que veas la hora. A ver, déjame colocarlo. Estamos a 15:22. Comes rápido y ahora te enseño la hora después. Y bien, ya está. Ahora viene el ciclo largo de 90 minutos, que es imprescindible, primordial que puedas hacerlo. Menos de esto yo no te recomiendo hacerlo, que sostengas jornadas así, con un descanso que no sea esto como mínimo, por lo menos. Para que veas que no es mentira. Espérate, vamos a ver que lo veas bien. Ahí lo tenemos, las 15:34. Y ahora con esto procedemos a dormir. Ciclo de hora y media. Bien, y ahora el café. Debes tomar como mínimo 2 cafés estratégicos cada día. Uno, al levantarte por la mañana para activarte, en la que no habrá que usar las gafas oscuras para que te entre la luz solar a los ojos. Ahora cuando salga de aquí no me verás usarlas, precisamente con el mismo objetivo de activar un poco más el cuerpo. Y después otro café antes de la siguiente jornada. Como ves, ya voy equipado con lo que son las lentes, pero sin llevarlas puestas. A las 6 de la tarde tenemos que estar trabajando. Vamos allí. Ya estamos en nuestra segunda jornada, que va a ser de 6 de la tarde. Estamos a 17:56, el tiempo justo para cambiarnos un momento, hasta las 4 de la mañana. Unas 10 horas vamos a echar aquí. A medida que vamos avanzando en el turno, lo que tenemos que cuidar siempre, hidratarnos lo más posible, comer alimentos ligeros, pero ricos en proteína y frescos,
Usar fruta y frutos secos en vez de dulces y golosinas prefabricadas. La alimentación en todo el proceso hay que cuidarla. Y después, cuando es el periodo de los periodos de descanso que hay a veces en los horarios así de trabajo, hay que intentar aprovecharlos para hacer una microsiesta de como mínimo 15 minutos. La combinación del método de los 90 minutos junto con el sueño polifásico son los elementos que te pueden ayudar a sostener una jornada larga como esta que vamos a hacer. Bien, ya estamos llegando al final de la jornada del primer día. Vamos a enseñárselo para que vean que no es mentira. Aquí lo tenemos. Cuando lleguemos a las 4 ya habremos acabado. Y ahora, en cuanto a mi estado de ánimo. Ahora, en cuanto a mi estado físico, sí. Ahora empiezo a notar un poco el cansancio de haber estado trabajando durante esta cantidad de horas que lo estoy haciendo. Y ahora es un momento en el que debo hablar de la parte en la que debes prever cosas tan peligrosas como el hecho de quedarte dormido cuando estás conduciendo, por ejemplo. Si notas que tienes esa posibilidad, debes pararte inmediatamente y entonces hacer una pequeña siesta de sueño polifásico, como mínimo de 15 minutos para poder recuperarte y poder seguir camino. Y si ves que aún así ya no recuperas, entonces tendrás que hacer tu ciclo de sueño de 90 minutos dentro del vehículo para poder seguir el camino con seguridad. Las 4:34 de la mañana. Y bueno, ya llega el momento de hacer 2 ciclos combinados de 90 minutos. Es decir, unas 3 horas. De 4:30 a 7:30. Es lo que vamos a hacer ahora. Sobre mi estado de ánimo hablaré mañana. Vamos a ver cómo nos despertamos y se los comento. Hola, muy buenos días a todos. Ya estamos a 7:30 del día martes. Bueno, 7:35. Bueno, me estoy despejando un poco. Aún siento, pues bueno, siento los efectos del sueño. Todavía tengo algo de sueño. Así que ahora toca desayunar algo ligero, fresco. Esta etapa del Tour Desayuno. de Francia, que se adentra en su tercera y última semana con una jornada de 171 kilómetros entre Montpellier y el Mont entretenimiento. Ventoux, uno de los puertos más... Aquí tenemos un pequeño periodo de descanso, unos 20 minutos que tenemos que aprovechar. Aquí tenemos la comida que nos estamos preparando. Tener algo de glucosa es importante en este momento, Y ahora es cuando hay que estar pendiente, a partir del segundo día, de digamos los síntomas que pueden indicar que tu cuerpo está colapsando y que tienes que parar, como son perder la noción del tiempo, lo cual puede indicar que te has quedado dormido involuntariamente. Eso es un síntoma de que tienes que parar inmediatamente. Tener temblores involuntarios. Hay que estar muy atento a la posible irritabilidad que puedas tener. En ocasión, la falta de sueño, digamos que aumenta la posibilidad de irritarte con mayor facilidad, entre otros síntomas. Tienes que estar pendiente también de la posible desorientación, es decir, que por ejemplo no te recuerdas dónde has dejado tu vehículo. Esto se va agravando un poco a lo largo de los días. Cuando tienes síntomas como estos, tienes que estar atento y parar inmediatamente, suponiendo que los tengas. En mi caso, ahora mismo no los tengo. Sí tengo la sensación de sueño, el picor en los ojos, pero de momento no tengo reacciones del cuerpo involuntarias ni ninguno de estos síntomas. Seguimos haciendo el proceso. Bien, ya hemos acabado
la jornada del martes. Y bueno, lo que tienes que estar pendiente no solamente es de la desorientación, sino un poco también la coordinación de ideas. Y bueno, ya irás notando incluso a veces cuando estoy hablando a la cámara que como que soy un poco más lento. La velocidad de reacción también te queda un poco afectada cuando te sometes a jornadas como estas, ¿vale? Que tienes, bueno, falta de sueño. De alguna manera acaba afectado. Lo importante es no colapsar, que es lo que intento enseñar aquí. Es la hora y el tipo de comida, que debe ser buena, pero tampoco demasiado contundente, y sobre todo evitar comidas pesadas. Y cuidar siempre la hidratación. Y ahora un poco de fruta, como sustitutivo de los postres tradicionales. Hola amigos, amigas. Ahora, después de haber hecho este ciclo de descanso de 1h30, desde las 3:30 hasta las 5, le voy a enseñar el reloj para que lo vean. A ver. Sí, mira, para que lo veas. Las 17:05, bueno, que es lo que he durado descansando. Me siento un poco más aliviado con este ciclo de descanso de 90 minutos que he echado. Y ahora viene de nuevo el café estratégico, preparar un poco y comer algo ligero para salir de nuevo a la segunda jornada. Y ahora vamos con otro alimento ligero y fresco, esta vez cereales. Y ahora el café. Vamos a enseñarles así un poco la hora. Son las 6:22, como pueden ver. Ahora, lo primordial que quiero recordar. Ahora mismo me siento un poco mejor que lo que me sentía ayer al venir. Ya después del primer día quizás. Como ya tengo un poco el hábito de cómo hacer esto, el cuerpo se acostumbra un poco más rápido. Lo notarás a medida que va avanzando un poco los días, si haces esto bien. Y lo primero que debes evitar hacer es hacer grandes esfuerzos físicos, por ejemplo, en temas de gimnasio. Si estás haciendo jornadas como esta, hay que reducir ese tipo de actividades al mínimo, pero lo cual no significa que evites el esfuerzo físico, como caminar o incluso pedalear en una bicicleta, si eso es algo que puedes hacer en tu trabajo. Te recomiendo hacerlo, pero con paradas frecuentes, y no olvidarte de hidratarte e ir comiendo alimentos ligeros a medida que vas haciendo la jornada a lo largo del día. Y después está sobre todo lo psicológico. A medida que va pasando los días y las horas, sobre todo las primeras veces que hagas esto, la mente va a ser lo que te puede jugar la mala pasada y haga que desistas o que sencillamente no aguantes o no sigas la disciplina. Lo más importante de esto que estamos haciendo es mantener la disciplina a rajatabla, en el sentido de cumplir con las normas para aplicar los ciclos de sueño correctamente. Si esto no se hace correctamente, ahí es cuando corres el riesgo tú de sufrir alguna lesión o algún accidente importante. Aunque estemos aplicando ciclos de sueño, digamos, reducido, que es este caso, el cuerpo está siendo sometido a unos límites. O sea, tú estás empujándolo hacia los límites de tu resistencia. Y por lo tanto existe una degradación tanto de tus capacidades físicas como psíquicas, que precisamente con estos ciclos de sueño bien aplicados logras evitarlo y así ir prolongando tu actividad a lo largo del día para cumplir tu objetivo, que es, bueno, lograr mantenerte activo en actividad de una manera forzada por necesidad, no por gusto. Eso es lo importante. Por lo tanto, la motivación mental es importante. Cada quien tiene su forma de motivarse. Puedes repetirte, esto no es locura, esto es amor. Si tienes hijos, siempre vas a tener un factor psicológico que va a ser el motor para sobrellevar esto. Y debes buscarlo en tu interior. Será tu arma personal.
Ahora vamos a la comida de hoy, ligera, fresca y que no sea demasiado contundente, para que no caiga pesado y te dé sueño. Aquí tenemos las 3:56. Ya nos estamos preparando para ir a casa. Hemos acabado la jornada. Y bueno, ahora a dormir otro ciclo de horas. Ya hemos llegado. A que veas. 4:30. Procedemos a dormir. Mi estado de ánimo es bueno. Sí noto los efectos del cansancio, por supuesto. Pero bueno, lo principal es que logro coordinar las ideas y llevar las cosas adelante. Hasta pronto. Ya estamos a miércoles. Estamos a las 7:30 aproximadamente. Para que lo puedas ver. Bueno, 7:34. Ya a partir de aquí los efectos del cansancio los empiezas a notar. Bueno, siento ese... para que puedas ver un poco los ojos, como los tengo. Entonces ahora a partir de aquí tengo que empezar a combinar con un poco de micro siestas. De sueño polifásico. Que me pueden ayudar un poco más a sobrellevar la jornada. Diversos usos, como bodegas de queso, galerías de arte, hoteles e incluso centros de almacenamiento de datos. Christoph Oswald es uno de los encargados de la... Aun cuando estoy haciendo esto en el verano, este fresco ayuda un poco a cumplir la meta de lo que estamos queriendo hacer. Otro café estratégico por la mañana. A ver si te puedo mostrar la hora un momento. 11:46. Y continuamos. Te enseñamos el reloj para que veas. A ver, de manera que lo puedas enfocar bien. Bueno, ves un poco la hora, ¿no? Y aquí la comida. Esta vez lo que vamos a hacer es añadir té al limón, un Nestí concretamente, que es una bebida refrescante. Y bueno, y tiene algo de glucosa, que es lo que necesitamos también para seguir. Ahora te voy a enseñar el reloj para que lo veas. Mira, irás notando que a medida que van pasando los días se va retrasando un poco digamos, los van avanzando. De alguna manera no vas a conseguir que sea exactamente perfecto los tiempos, pero sí debes procurar respetarlos lo más estrictamente posible. Es importante que cumplas los ciclos de sueño. Ahora voy a cumplir y en lo que me levante te explico cómo me siento y los síntomas que debes observar a medida que van pasando los días. En la tarde del día miércoles, las 5:01, ya nos hemos levantado aproximadamente durante el ciclo de 90 minutos que tenemos que echar ahora. A pesar de todo, me siento como relativamente más descansado haciendo este ciclo. Ahora hay que proceder el café, comida ligera y marcharnos. Y bien, ahora para el día miércoles por la tarde, vamos a ponerlo para que lo puedas ver, la hora en la que estamos. Fíjate un poco en la fecha que tenemos. Voy a hacer un pequeño resumen del estado de ánimo. Los síntomas que tienes que ir observando siempre a lo largo de los días, que son pérdidas de conciencia temporáneas, es decir, que no sepas qué pasó, que no recuerdas un poco qué es lo que ha pasado en los últimos momentos en los que has estado, puede ser una señal de que te has quedado dormido. Temblores involuntarios del cuerpo, por ejemplo, de los párpados, que son, digamos, como pequeños tics que no puedas controlar, o también del cuerpo, o que incluso pierdas la movilidad de las articulaciones, es una señal de que tienes que parar. Dolores de cabeza fuertes y constantes, náuseas, mareos, vista nublada, son algunos de los síntomas que tendrás que ir observando.
y sobre todo también tu estado de ánimo, que tenderá a ser depresivo, la mente te empezará a jugar malas pasadas para que abandones. Bien, hemos acabado la jornada de hoy. Vamos a enseñarles el reloj de nuevo, para que lo vean. Al principio las 4:28 y ahora otro ciclo de 3 horas. Lo primero, es importante mencionar que me encuentro bien de estado de ánimo, me encuentro bien a nivel de alimentación, hidratación, no tengo síntomas de que mi cuerpo esté colapsando, no tengo dolores de cabeza. Lo único, bueno, el picor en los ojos, que con estos ciclos de descanso que voy realizando, lo vamos solucionando para que el cuerpo precisamente no colapse. 7:36. Bueno, en este momento pues digamos la sensación de descanso sí, o sea, la tengo, pero no como en otras ocasiones. Sí me pican los ojos de sueño, pero en general puedo seguir, puedo continuar. No tengo los malestares que digamos me obliguen a parar, como pueden ser dolor de cabeza, ni mareos, ni nada por el estilo. Ay, por cierto que bueno, estamos a día jueves ya. Ya estamos pasando la zona del Ecuador, ¿no? La zona en la que vamos más allá de la mitad de la jornada. Bien, y ahora vamos a hablar un poco de lo que viene a ser prácticamente el Ecuador de este método que estoy enseñando. Ya estamos en jueves. En principio voy a sostener esto hasta el lunes siguiente. Un método que consiste en cómo aguantar 7 días de jornada extrema. Lo primero que no he ido mencionando a lo largo de estos días es también el hecho de no machacarte a estar haciendo ejercicio en un gimnasio. Tienes que reducir ese tipo de actividades al mínimo, ya que estás usando el tiempo prácticamente justo para reponerte. El sueño no solamente sirve para quitarte la sensación de sueño, de los dolores de cabeza, sino que el cuerpo también necesita un tiempo para recomponerse del esfuerzo físico, asimilar vitaminas, minerales, la comida que uno va consumiendo a lo largo del día. Por lo tanto, el descanso es necesario. Si no puedes tener espasmos musculares, temblores involuntarios, de los que ya hemos hablado anteriormente. Siempre hay que estar atento todos los días y en todo momento a, digamos, los síntomas que puedes tener haciendo un método extremo como este que estamos haciendo. Y si no tienes ninguna de estas señales, bien. En el caso mío, digamos que tengo un pequeño parpadeo involuntario, es decir, un temblor involuntario en el cuerpo. En este caso se manifiesta como un pequeño parpadeo. Eso es algo normal cuando no se está durmiendo bien o se tiene poco sueño. Y para esto vamos a empezar a usar la combinación de las microsiestas en pausas muy definidas de entre 15 a 20 minutos, como les voy a enseñar a continuación. Y hacer pausas frecuentes en las que hay que reducir el estrés, lograr mantener una claridad mental. Debes lograr aislarte, que nada a tu alrededor esté afectando un poco tu tranquilidad y controlar la respiración. Eso hay que hacerlo siempre a lo largo de los días, pero lo vas a necesitar más, sobre todo a medida que vas avanzando en este tipo de jornadas extremas, en los que realizas 4 segundos de inspiración, 4 segundos de retención de la respiración y después botas el aire alrededor de 4 segundos, así. Esta manera de respirar, notarás cómo te va bajando un poco el estrés, la tensión que estás viviendo, porque estás sometiendo tu cuerpo a un esfuerzo más allá de lo normal, a una situación de alto nivel de estrés, y esto hay que reducirlo. No puedes estar las 24 horas y mucho menos un periodo de 7 días, que es lo que estamos planteando aquí, en un estrés constante.
sencillamente tu cuerpo colapsaría, tus nervios también, psicológicamente te derrumbarías, caerías. Tienes que buscar la manera de lograr ese momento de paz en el que te visualizas superando esta dura prueba que estás realizando no por capricho, sino por amor. A medida que vayan pasando los días, y ahora presta mucha atención a lo que te voy a decir, o esto no lo hemos hablado todavía, bueno, va a haber algunos aspectos de lo que es, digamos, la falta de sueño, la privación de sueño, que es lo que estás haciendo ahora mismo, en este escenario que estamos planteando, ¿ves? Tengo ojeras, pero sobre todo es muy importante encontrar tu rincón de paz, tu rincón de tranquilidad. No siempre los comedores laborales van a ser el mejor lugar para encontrar esa paz y esa tranquilidad necesaria que vas a necesitar a nivel psicológico para soportar una jornada extrema como la que estamos haciendo, en la que llevas tu cuerpo y tu mente a tus límites. Por lo tanto, debes intentar buscarte un espacio tranquilo en los que puedas comer tranquilo, relajado, tener ese pequeño espacio de paz en el que después puedas relajarte o incluso echar la microsiesta, que es lo que les voy a enseñar ahora en lo que acabemos de comer. En este caso va a ser un sándwich de jamón y queso. Ya estamos en el final de la jornada del día jueves. Ya estamos yendo hacia la jornada del viernes. No pude enseñarles lo que es el ciclo de sueño polifásico de unos 15-20 minutos, que es lo que se suele hacer. Más que todo, a pesar de que, de que estoy haciendo un cumplimiento de los periodos de descanso requeridos para aguantar este esfuerzo extremo, se te hace difícil coordinar, digamos, todas las filmaciones que estoy haciendo para intentar documentarles a ustedes esta experiencia y poder demostrarles una forma viable de hacer algo como esto para cubrir una emergencia concreta. Ruego que me disculpen y ahora intentaré mañana enseñarles los principios del sueño polifásico. Para lo veas, 7:33 de la mañana. Y bueno, sí se puede decir, ya se puede apreciar un poquito el esfuerzo, ¿no? Pero ya estamos llegando más allá de la mitad. Estamos a viernes y hoy tendremos un poquito más de margen. Bien, vamos a ver. Vamos a ponértelo aquí para que lo veas. Estamos ya a viernes a las 15:10. Bueno, 15:09, depende del reloj que veamos. Ahora, hay un poco más de sol. Pero ahora tendré un poco más de margen para poder dormir un poco más. El secreto es no dormir todo un tirón de corrido muchas horas, porque si no te levantarás un poco más cansado. Pero sí un poco más. Tenemos un poco más de margen. Vamos a ello. Ahora llega el momento de volver a dormir. Enseñamos el reloj y 31. Pero esta vez vamos a hacer un ciclo de dos ciclos de 90 minutos. Es decir, vamos a dormir unas 3 horas seguidas. Y no hora y media como lo hemos estado haciendo hasta ahora. Bien, he comido algo de yogur, un pequeño refrigerio, algo de merienda. Antes de hacer una pequeña cena. Porque ahora no será como a las 11 de la noche que haré otra jornada laboral, aparte de la hecha hoy. Vamos a enseñarles, espera, aquí. ¿Ves? Alrededor de unos 20 minutos. Debes procurar no pasarte de aquí, sencillamente para poder descansar el tiempo justo y necesario. En principio, con microsueños de 15 a 20 minutos,
puedes llegar a descansar más que incluso durmiendo horas a nivel mental, hablamos. Te voy a enseñar, mira, para que veas. A pesar de que, bueno, de que se puede ver un poco rastros de cansancio, porque someterte a este tipo de jornadas no significa que no vayas a someter a cansancio. Tu cuerpo sigue funcionando de manera normal. No tengo ninguno de los síntomas descritos anteriormente, de los cuales hay que estar muy atento para no sufrir ningún accidente y que tu salud no se encuentre resentida. Ni dolores de cabeza, nada por el estilo. Y ahora continuamos con nuestro pequeño rato de ocio. Es muy importante tener la mente despejada para prepararnos a la siguiente jornada, aparte de comer lo suficiente. Y bien, ya estamos en sábado. Hemos dormido desde alrededor de las 7:45 de la mañana, después de desayunar algo, pero sin beber el café, hasta las 11:45. Estamos hablando de 7:45, 8:45, 9:45, 10:45, 11:45. Un sueño de 5 horas. Sin embargo, es importante intentar mantener algo de actividad durante las horas del día y elegir horas donde el sol se encuentra un poco más brillante, como suelen ser horas de mediodía, para reactivar tu actividad física y mental, para no después estar descompensado con los horarios del día y la noche. Recordemos que, bueno, que somos animales diurnos, las personas, y por lo tanto, mantener el equilibrio natural de nuestro cuerpo es importante. Quiero recordarte que no es bueno someterse a este tipo de jornadas extremas durante demasiado tiempo o acostumbrarse a realizarlas de la manera en que estamos enseñando. Esto que estoy mostrando aquí es sencillamente algo para salir de un apuro, una emergencia, pero de una manera muy puntual. No es algo que yo te recomiende hacer, ya que esto a largo plazo tiene unas consecuencias que pueden llegar a ser graves para tu salud física y mental. Advertido ya de los riesgos, pues seguimos enseñándote la manera de sobrellevar una situación como esta de una manera lo más sana posible. Ya hemos llegado al lunes, que es la recta final de esta jornada extrema, en la que te enseño la comida que estoy tomando y en la que ya pronto vamos a despedir este vídeo. Y bien, este ha sido un reto real, exigente, pero también muy instructivo. Aprendí que no siempre podemos controlar las circunstancias, pero sí cómo respondemos a ellas. Y si este vídeo te dio ideas para tu propio trabajo o circunstancia personal, viaje o aventura, dale un like, compártelo y suscríbete. Y recuerda, la preparación es la diferencia entre resistir y rendirse. Hasta pronto y nos vemos en la próxima aventura.